Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño debate sobre algunas temáticas políticas como lo son el pago de impuestos por parte de los políticos o servidores públicos, las masacres que se vienen generando en Colombia, el asesinato de líderes sociales y los casos de brutalidad policial. Voy a hacer tres preguntas a cuatro personas diferentes y bueno, comencemos este debate. La primera pregunta dice así: los políticos nos piden que seamos transparentes, pero pues ellos evidentemente nunca lo cumplen. Así que sería como algo hipócrita de su parte, ¿no? Eh, bueno, estos servidores públicos tampoco pagan impuestos, ¿o sí? Bueno, ahí lo dejo a su opinión. Estos políticos pagan impuestos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí, sí pagan, no pagan y por qué? ¿El porqué de su respuesta? Cuanto a los impuestos, ellos sí pagan. Lo que pasa es que en Colombia las personas como ellos tienen a sus manos contadores, tienen abogados que saben bastante sobre las leyes y pues cómo sobrepasarlas, cómo jugar con ellas. Entonces ahí es donde uno ve cuando llega una declaración de renta en 0 pesos, mientras hay otras personas que tienen que pagar miles de millones en declaraciones de renta, por ejemplo, hablando de sus impuestos. En cuanto a los pagos que se generan para ellos por los cargos públicos, es culpa de las mismas personas que votan, de la misma democracia colombiana. Mientras hay una pandemia, ellos se suben el sueldo y pues lógicamente nadie dice nada. Además de que se le da la potestad a ellos de que escojan su sueldo. Se debe hacer como tipo referendo en donde la misma gente escoja los sueldos que debe tener un político. Eso es de pronto lo más razonable. Pero si se les deja el poder a ellos de que escojan su propio sueldo, pues lógicamente por eso va a ser exorbitante y además de lo que ganan por contratos y ganan por debajo de mesa, es un negocio bastante lucrativo. Opino que no sabía que los políticos no pagaban impuestos. No sabía que no pagaban. Y si los que pagan, quién sabe qué harán con su plata. Bueno, los políticos en Colombia sí pagan impuestos, pero a comparación del resto de países prácticamente se tomaría como que no pagan. Pues teniendo en cuenta que los sueldos de diferentes políticos, obviamente no todos, eh, son muy elevados, más que todos los que ya llevan tiempo en el poder o como los congresistas. Estas personas ganan un sueldo muy elevado y lo que pagan por impuestos es nulo, o sea, es muy bajito. Pienso que deberían pagar más impuestos, exonerando pues que las personas que ganan más de X salarios mínimos pues tienen que contribuir a lo que en este caso es el CISBEN, los bonos de desarrollo social que pues son para la juventud, para los abuelos y todo este dilema. A pesar de que aporten a esto, pues deberían ser equivalentes al resto de países en los cuales tengan que pagar así mismo como ganan. Haciendo paréntesis en que pues ganan demasiado para lo que hacen. Entonces, en conclusión, pensaría que deberían pagar más impuestos, pues porque sus ingresos, su declaración es mucho mayor. Bueno, Juan, a la primera pregunta sobre los impuestos que pagan los políticos, realmente acá en Colombia el político que paga impuestos es muy poco, porque el gobierno y las leyes los cubren mucho para que por medio de actos de beneficencia o incluso teniendo fundaciones puedan evadir muchos de esos impuestos y realmente a final de año no pagan impuestos o los evaden en el mayor de los casos. Entonces, igualdad entre una persona del común y un político en el tema de impuestos no hay. Realmente el político que paga impuestos es muy poco. En Colombia, los políticos no pagan impuestos. Nunca han pagado impuestos porque ellos son autónomos, inventores de sus leyes y todo lo hacen para beneficio de ellos. Aquí en Colombia, los políticos nunca pagan impuestos. Eso es una ley que ellos tienen de por vida, que no pagar impuestos en Colombia. Y ellos mismos inventan sus leyes, pero solo para beneficio de ellos.
no para beneficio de un pueblo, sino para beneficio de ellos. Bueno, muy bien. En este debate, pues todas las opiniones son válidas. Claro que más que un debate es como una recopilación de opiniones de diferentes colombianos. A ver qué es lo que piensan sobre cómo se está llevando a cabo el desarrollo del país. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Los casos de fuerza policial se ven en todo el mundo, pero en Colombia no se muestran al público en general la mayoría de los casos. La policía, ¿ustedes creen que la policía son criminales detrás de un uniforme o los están culpando injustamente? La opinión es referente a la educación que se le da a la policía en la institución. No es una educación sana, no es una educación de buen trato al pueblo, a la sociedad. Es como de usted es la autoridad y manda sobre cualquier cosa. Ellos no tienen sentido común en cuanto van a molestar a un vendedor ambulante o cuando ven a un indigente. De pronto es irracional cuando ellos ven una persona colombiana que está ejerciendo un trabajo en un espacio público no debido, pero no aportan con venga lo reubicamos allí o venga lo anotamos a un programa o no lo hacen de manera adecuada. Ellos son un poquito abruptos, mientras cuando llega una persona extranjera, un ejemplo pues las personas venezolanas, ellos no han tenido control en esta pandemia como tal. Eso demuestra que la institución está hecha es para controlar al colombiano de manera abrupta. Eso es lo que falta. También hay que resaltar que el colombiano es muy alzado y hay personas pues que también se sobrepasan con los policías porque no todos son así. Mas sin embargo, sí es preocupante que en la institución no se dé una educación acertada hacia la sociedad para el trato policía-civil. Bueno, Juanito, pues lo que yo pienso es la brutalidad policial es que están más a favor de la delincuencia que de las personas que se ganan para el diario vivir. Bueno, la brutalidad policial es un tema un poco complejo. Yo digo que se ha perdido el respeto hacia la autoridad, entre comillas, eh, hacia estas personas. He tenido pues digamos que contacto directo con ellos en temas de brutalidad policial en diferentes marchas, en diferentes escenarios públicos como conciertos, como en el estadio. Y pues evidentemente encontramos dos partes. Está la parte donde digamos en una marcha se empieza a provocar al policía y como cualquier persona no se va a dejar y él ataca. El problema es la manera en la que responde. Responde efectivamente haciendo el abuso de su poder, o sea, el hecho de tener un uniforme verde, el hecho de tener un uniforme negro y para hacer un robot code, que son los del SMAT, los del Escuadrón Antidisturbios, ya creen que pues tienen la potestad de poder golpear, de poder tratar a un civil como si nada. Un claro ejemplo en las marchas realizadas el mes pasado, un chico de prensa independiente que estaba marcado, que en sus siglas es UPC, fue atacado cerca de la estación de San Diego eh, por agentes del SMAT, los cuales lo golpearon, le reventaron la nariz, le quebraron el tabique, teniendo en cuenta que pues las personas de prensa y las personas de DDH, que son los de derechos humanos, en marcha son intocables, porque ellos simplemente van a mediar en el caso de derechos humanos o van a tomar tomas, o sea, van a hacer tomas visuales acerca de lo que está pasando para diferentes periódicos, páginas, sean independientes, sean del Tiempo, del Espectador, como sea. Pero entonces pienso que si hay eh, abuso del poder en diferentes casos, exonerando también esto, en que en diferentes detenciones, en simples requisas, me ha pasado a mí como individuo, que una vez estaba tomando unas fotos en la calle, llegó la policía y me estalló contra la pared y me quitaron todo lo que tenía para requisarme como si lo pudieran hacer en plena pandemia, cuando se sabe que no se pueden tocar los objetos de la otra persona y que yo debo mostrárselos, porque ellos pueden estar infectados y divinamente me infectan a mí y yo puedo ir a infectar a toda mi familia. Pero entonces sí pienso que debería reformarse,
que deberían haber más personas de derechos humanos dentro del ESMAD y que pues bueno, también tengo conocimiento de cómo son formadas, de cómo son educadas estas personas y que hay un escuadrón más a fondo que pues bueno, ahí sí dicho vulgarmente y coloquialmente, tiran es a matar, como por ejemplo la muerte de Ilan el año pasado en noviembre, que pues bueno, los reglamentos hacia ellos es disparar hacia el suelo y ciertas municiones, pero pues bueno, encauchada con trapo, balines y pólvora y pues hacia la cabeza, da mucho que pensar hacia la supuesta autoridad del país. En cuanto al abuso policial, pues realmente es como la autoridad que le ha dado el gobierno a la policía sobre la sociedad. Igualmente es como la formación que se les da desde que entran a la escuela. Ellos están para defender la persona, pero en caso igual de que la persona no les brinde el respeto que ellos consideran necesario, pues van a actuar de manera violenta. Es para lo que están capacitados, pero no quiere decir que esté bien. Aparte de eso, con el tiempo, digamos que la entrega por la institución se ha perdido mucho. Hoy en día el policía es policía simplemente por carrera y por tener con qué vivir, más no sinceramente porque lo quiera hacer, porque ame la profesión. En Colombia las instituciones como la policía no tiene, digamos, esa facultad para ver qué personas contrato, qué personas se integran a la institución. Aquí de pronto el sistema de dinero es el que prevale para poder, o el nombre o la familia para que el muchacho sea de la institución, pero no le tienen esa, no los buscan con esa, que tengan personalidad, que sean personas de bien, que cojan y digamos, sean autoridad para el pueblo. Lo que pasa es que ellos son autoridad, pero para ellos mismos, son autoridad para sus mismos dirigentes, para sus mayores, sus tenientes, pero para el pueblo no tienen autoridad, ellos no. Verdaderamente no les enseñan qué es la policía, no tienen entendimiento qué es ser un policía, porque un policía no es estar cogiendo un pueblo y subyugándolo y cogiéndolo y apretándolo y todo. Un policía es otra cosa, un policía, eso se trata, eso es para la comunidad, para el pueblo. Bien, y la última pregunta. En Colombia se ven líderes sociales asesinados, campesinos masacrados, desplazamiento forzado y el gobierno nunca hace nada. Ya casi 2 décadas van y pues esos casos quedan ahí como si no se les diera importancia. ¿Creen ustedes que el Estado se ve implicado en estos casos y por eso no ha querido hacer nada? En todo Estado de Derecho democrático, las instituciones como el gobierno son culpables de todas las muertes de personas que estén en contra del pensamiento del gobierno que esté en el mando. ¿Por qué? Porque supuestamente en una democracia tiene que haber el yin yang, la persona que piensa de una manera, piensa de otra, tienen que respetarse pues, mutuamente independientemente de quién esté en el poder. Cuando eso no se respeta, estamos actuando ilegítimamente. Es casual que hace 20 años, desde que inició el gobierno de Álvaro Uribe, es cuando más masacres a líderes sociales se han venido presentando. Entonces eso demuestra que si usted no piensa bajo una extrema derecha o un pensamiento de irracional capitalismo y robo, y eso es como una desigualdad, una desigualdad monstruosa que usted tiene que mostrar que si usted tiene dinero tiene poder y si no lo tiene pues hasta luego. Es grave, eso es gravísimo. Eso demuestra que en Colombia no, los líderes sociales no tienen garantías. El ser líder social es ser prácticamente un punto de mira para un asesinato. Es culpa del gobierno 100% y nos demuestra que aquí en Colombia tenemos que invertir más en educación, salud o en cualquier otro aspecto, menos en guerra, porque se invierte más en guerra y se invierte más en cualquier otras cosas que en la educación y salud, es que pasa
pues lo que está pasando actualmente. Personas que no saben votar, personas que no analizan los contextos y además aceptan que pasen este tipo de cosas en un país tan hermoso como lo es Colombia. Yo opino que para ellos es más fácil dejar esos asuntos de líderes sociales callados, ya los mataron, ya qué más van a hacer y siempre van a resultar quien les diga la verdad y como los confrontan, pues es más fácil así, callarlos y siempre seguirá. Además era un tema que nunca lo hablaban y como ahora todo eso se descubre, todo el mundo es maniatado a favor de los líderes, callarlos. Bueno, es, bueno, dicen que la plata daña, pero ya esta gente está muy dañada definitivamente. La corrupción en el gobierno es una vaina increíble. En un ejemplo más cercano y actual, los sobrecostos en mercados, como es que una libra de arroz cuesta 8.000 pesos, es algo inaudito. Y tras el hecho, quién sabe, comprarán por allá arroz a personas que traen de otros países y no apoyan lo interno. Así son estas personas inteligentes y quieren su país. Pero pues bueno, la corrupción viene de lado y lado. Muchos dicen en este entonces que es por ejemplo, el centro democrático y la derecha y todo el rollo, pero pues bueno, la izquierda en su contraposición también tiene su ¿qué? Su tema de corrupción. Mejor dicho, no hay de qué hacer un caldo. Pero pues bueno, es algo que se debe tratar y que el pueblo no debe comer entero. Es cuestión de organizarse, de luchar. Muchos dicen, pero sus marchas no sirven, sus para que salen, protestan, bla, 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 bla. Entonces, pues, es cuestión como de organizarse y en verdad poder parar, hacer que ellos se den cuenta, o sea, no venir y bloquear el Transmilenio a las 5 de la mañana donde la persona tiene que ir a trabajar, sino pues hacer sentir como verdaderamente el rigor, el miedo a las personas, en donde están, como lo que se realiza hace 15 días enfrente en la casa de Claudia López, en Bogotá, en la séptima, que las personas se fueron fue directamente a la casa a hacer la bulla allá, a armar sus barricadas allá y todo el rollo, pues pidiendo X cosas. Entonces pues digo que hay que buscar el foco, ir al foco pues bueno, manifestarse ante esto porque si no se siguen burlando de nosotros. Frente a los casos de líderes sociales, esto es algo difícil de hablar porque no hay nada veredicto. También he estado muy cercano a este tema que un compañero aquí en Soacha, un líder social aquí en Soacha, fue amenazado por un panfleto de las Águilas Negras, donde decía que literal que se abriera, sino que se le iban a tumbar. Entonces es muy duro, o sea, es duro ser líder, encabezar algo porque a las personas, a los altos mandos no les conviene que uno piense, que uno saque adelante el pueblo, que uno haga que los demás piensen, entonces lo que quieren es acabar. Pienso que no se ha hecho nada por esto, por dos razones. Porque primero es eso, o sea, el gobierno nos quiere mantener sumisos, quiere que no pensemos, quiere que no hagamos nada al respecto, entonces pues ¿qué hace? Matar a las cabezas que están despertando a los demás. O sea, yo acabo con la cabeza de este y la gente que lo estaba siguiendo como que a ver como que man, es peligroso, mejor no, o ya, él era el que me motivaba, ya él se fue, ya nadie me motiva. Entonces es esto, entonces por eso el gobierno como que no. Y pues bueno, esta parte y parte. Yo sí pienso que por parte del gobierno están ocurriendo muertes a líderes sociales, pero también por parte de diferentes grupos armados, que pues bueno, la masacre de líderes sociales, a pesar de que ya llegó a Bogotá y que ya llegó a Soacha, eh, donde no hay muchas disputas por terrenos o más que todo por cultivos, que es como en otros lados que digamos el líder social se enfoca es en recuperar, en hacer que las personas recuperen sus tierras. Entonces las personas que las robaron, en este caso los guerrilleros, por ejemplo, matan a las personas pues para que no logren recuperar, no piensen cómo recuperar sus tierras. Entonces pues pienso que no se ha hecho nada al respecto porque es una guerra de bandos políticos, guerrilleros y aparte también una jugada política para mantener sumisa a la gente. Es algo que viene de tiempo atrás. Lo que pasa es que ahorita ha sonado mucho. Y realmente esto pasa es más por ideologías políticas que por realmente tener como, como le dijera yo,
es más por las ideologías políticas diferentes que tiene la persona a que realmente haya algo de valor para poderla condenar a muerte como tal. Entonces esto viene de hace tiempos, lo que pasa es que hasta ahorita ha salido. Que sí es algo triste, total, no debería morir nadie por una ideología política porque eso significa que no somos un país libre en pensamiento, que debemos pensar todos iguales para que la gente pueda estar tranquila sin miedo a que la vayan a matar. Es que en Colombia, desgraciadamente, es más fácil asesinar que ayudar. Aquí, si usted ve que esto va por buen camino, no le sirve a nadie. Entonces los líderes políticos tiran a que las cosas se vean bien, se vean de otra forma, a cuadrar las cosas como deben de ser, a reclamar sus derechos. Y aquí, desgraciadamente, a nadie le gusta eso. Aquí lo que es primordial es si usted no hace lo que yo digo como fuerza política o como fuerza de delincuencial, de delincuente, lo más lógico es retirarlo digamos, es la piedrita que está estorbando. Entonces la solución es asesinarlo, porque esa es la solución de nuestro país. ¿Por qué? Por la misma corrupción, la misma delincuencia, por todo. Entonces aquí no sirve ser un líder político, aquí no sirve ser líder político porque no hay fuerza, no hay... Y nosotros como pueblo somos, vociferamos, hablamos y todo, pero no actuamos y no ayudamos. Tenemos ese mosquito que nos lleva de por vida carcomido, que es la envidia, y hasta que no acabe eso no habrá con nosotros nada. Nada tendremos aquí en Colombia. Seguiremos por lo mismo. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por participar. Concluyo este debate diciendo que para un verdadero cambio se necesita la evolución de la conciencia y eso solo se logra con educación. Esa es la base fundamental de toda sociedad. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.